Del libro Bilbainidades de José Sernandrés, de Conflictos y Derechos Humanos, noviembre 2011, número 264. Cuando un grupo quiere mantener un encuentro familiar y desea garantizar que una discusión inoportuna no ha de servir para aguar la fiesta, decide no hablar sobre política o sobre religión. Uno se teme que tal práctica no tiene mucho en favor de tal colectivo, porque la decisión significa, en el fondo, la incapacidad de dialogar, la presunción de que a causa de la intolerancia mutua y la falta de respeto, solo el enfrentamiento y el desencuentro es posible. Ha de pasar lo mismo en nuestra ciudad. Reconozcamos que hay conflictos en Bilbao con estas cuestiones de fondo, pero, en nuestro caso, dejaremos a un lado las cuestiones políticas y nos limitaremos a las religiosas, sabiendo que romper ese pacto de silencio tiene sus complicaciones. Hacemos esta introducción con tantas precauciones porque en nuestra ciudad, como en algunos otros lugares, hay debate ciudadano relacionado con la ubicación de mezquitas. Una respuesta habitual ciudadana suele indicar: mezquita sí, pero no aquí. ¿Por qué hoy se dice en público que sí? Pues quizá porque en una ciudad democrática avanzada hay que reconocer públicamente el derecho a la libertad religiosa. Y cuando hablamos en estos términos, no planteamos situar un derecho humano delante de otro. Y hablar de libertad religiosa también implica libertad en el interior de una religión, sin que se obligue a nadie a practicar un culto o a actuar en público o en privado de una determinada manera que no se ha asumido y decidido libremente, aunque el grupo religioso se lo pida. Tampoco hablamos de libertad religiosa cuando algunas personas se sienten coaccionadas por personas particulares o por grupos sociales, tanto para vincularse como para desvincularse respecto a una determinada religión. La libertad religiosa implica, además, que no exista conflicto con otros derechos, como el derecho al cuidado de la propia salud, por ejemplo. Pero hemos de reconocer que las creencias religiosas o la increencia son algo profundo y en la medida en que se respeta y es posible la convivencia en la pluralidad, establecemos el barómetro mediante el cual respetamos la dignidad de la persona. Que en algún país no se respete la libertad religiosa no significa que en respuesta debamos hacer lo mismo, pues tampoco defendemos una dictadura porque en otro país exista. Y si nos preocupa la situación de la mujer o algunas costumbres en religiones concretas, debemos decirlo, en virtud de la libertad de expresión, sobre todo si tal sospecha conculca derechos humanos. Pero volvemos a llegar al punto de partida. La libertad religiosa es uno de los derechos humanos y ubicar un edificio religioso en un lugar concreto es algo lógico y necesario. ¿Por qué aquí? Doctores tiene el consistorio para interpretar la ley, pero debemos saber captar que, aun existiendo presiones vecinales propias de un sistema democrático, están en juego derechos humanos.